Érase una vez una niña. Y tenía un cabello tan hermoso y largo que todos los que la veían no podían apartar la vista. Las hebras eran tan ligeras, simplemente doradas. Por eso la llamaron Ricitos de Oro. A pesar de su belleza, era una niña muy traviesa. Mamá siempre le permitía caminar por el jardín, pero le ordenaba que no se internara en el bosque detrás de su casa. Ricitos de Oro estaba muy interesado en saber qué hay en ese bosque. Y así, aunque mamá no vio, de alguna manera salió de la casa hacia el bosque. La niña caminó durante mucho tiempo por el bosque. O encuentra una valla, luego examina una hermosa flor y luego escucha cómo cantan los pájaros. Entonces se perdió en el bosque. Y de repente vio una casa inusual en un claro. Ricitos de Oro se acercó a él en silencio. Caminé, pero no vi a nadie. Llamó a la puerta, pero nadie respondió. Luego llamó con más fuerza y la puerta se abrió sola. Ricitos de Oro entró con cautela. En esa casa vivían 3 osos. Un oso era papá, grande y peludo. El otro era una madre osa. Era más pequeño. El tercero era un pequeño cachorro de oso. Los osos no estaban en casa porque habían salido a caminar por el bosque. La niña entró en la habitación y vio 3 tazones de avena en la mesa. El primer cuenco, el más grande, fue el papá oso. El segundo cuenco, el más pequeño, era la madre osa, y el tercero, el más pequeño, era el cachorro de oso. Cerca de cada tazón hay una cuchara, grande, mediana y pequeña. Ricitos de Oro tenía tanta hambre que primero quiso comer de un tazón grande. Tomó la cuchara más grande, tomó la papilla, la probó, pero la papilla estaba demasiado caliente. Luego tomó una cuchara mediana, tomó la papilla, la probó, pero la papilla estaba demasiado fría. Finalmente tomó una cuchara pequeña y probó la papilla del cuenco pequeño. Esta papilla no estaba fría ni caliente, estaba bien. Y Ricitos de Oro se comió todas las gachas del pequeño cuenco. Después de comer, la niña quiso sentarse y vio 3 sillas cerca de la estufa, una grande, otra más pequeña y la tercera, muy pequeña, con una pequeña almohada roja. Primero trató de subirse a la silla más grande, pero no pudo. Entonces la niña trató de sentarse en la silla del medio, pero fue muy duro e incómodo. Finalmente se sentó en la silla más pequeña, y era la adecuada para ella. A Ricitos de Oro le gustó tanto la silla que empezó a balancearse en ella. La silla crujió, se rompió y ella cayó al suelo. La niña se levantó y fue a otra habitación. Había 3 camas, grande, mediana y pequeña. Primero, Ricitos de Oro se subió a la primera cama, pero era demasiado alta y dura. Me acosté en el del medio, era demasiado espacioso y suave. La niña se acostó en la tercera cama más pequeña. Ella era la adecuada para ella. Ricitos de Oro se sintió tan cómodo y acogedor que rápidamente se durmió. La niña estaba profundamente dormida cuando la familia de los osos regresó a casa. Los osos tuvieron mucha hambre e inmediatamente fueron a la mesa. Al ver su plato, papá oso se enojó mucho. Alguien se estaba comiendo mi papilla. Gruñó. La madre oso también miró en su cuenco y gruñó menos fuerte. Alguien estaba comiendo de mi cuenco también. Y el cachorro de oso, al ver su cuenco vacío, gritó en voz alta: alguien no solo comió de mi cuenco, se comió todas mis gachas. Los osos olieron que algo andaba mal, dejaron la mesa y empezaron a mirar alrededor. Papá oso notó que alguien movía su silla y gruñó con una voz terrible: alguien estaba sentado en mi silla. La madre oso miró su silla y se quejó: alguien estaba sentado en mi silla y la movió de su lugar. Y luego el oso miró su silla rota y volvió a gritar en voz alta: alguien no solo se sentó en mi silla, sino que la rompió. Los 3 osos entraron con cautela en el dormitorio. Alguien estaba acostado en mi cama y la arrugó. Rugió papá oso con voz terrible. Y alguien estaba acostado en mi cama también y la arrugó, gruñó la madre osa.
El osito de peluche miró su cama y volvió a llorar. Alguien también estaba acostado en mi cama. Y entonces vio a la niña y chilló con voz débil, y todavía duerme en ella. Papá y mamá osos fueron a la cama y vieron que allí dormía una niña. Ricitos de Oro se despertó del grito de un cachorro de oso y estaba muy asustado. Había 3 osos frente a ella. Instantáneamente saltó de la casa y corrió hacia donde miraban sus ojos, sin mirar atrás. La niña corrió mucho tiempo, estaba muy cansada, y luego vio a su madre, que buscaba a su hija desaparecida en el bosque. Desde entonces, Ricitos de Oro siempre escuchó a su madre y no hizo nada sin su permiso. Se convirtió en una niña muy obediente, amable y buena. Lemuel Gulliver nació en la familia de un terrateniente inglés pobre. El niño era el tercero de 5 hijos. A la edad de 14 años, se convirtió en aprendiz de un famoso médico de Londres y luego consiguió un trabajo como cirujano en un barco. Durante 6 años Gulliver viajó a diferentes países, observó las costumbres de los nativos e incluso estudió su idioma. Y así, Gulliver se embarcó en otro viaje en el barco, Antelope. Pero no tuvo tiempo de pasar ni siquiera a mitad de camino, ya que el barco cayó en una terrible tormenta. La tormenta golpeó el barco contra las rocas y los marineros saltaron por la borda horrorizados. Y solo Gulliver logró subir al bote. Fue llevado durante horas sobre las olas y pronto, de milagro, el barco llegó a la orilla. Pero Gulliver estaba tan agotado por la tormenta que tan pronto como pisó el suelo, inmediatamente se quedó dormido en el césped cercano. Los rayos de primer sol despertaron a Gulliver. Trató de levantarse, pero se dio cuenta de que no podía moverse. Sus brazos, piernas e incluso su cabello estaban atados al suelo con una red de pequeñas cuerdas. De repente, algo le hizo cosquillas en el pecho a Gulliver. Levantó la cabeza y vio a un hombrecito del tamaño de un dedo. Fue el rey de los liliputienses. Dio la orden, y luego miles de pequeñas flechas, como agujas, comenzaron a apuñalar el cuerpo de Gulliver. El prisionero se dio cuenta de inmediato de que era mejor someterse. Mostró por señales que tenía hambre y sed. Luego, por orden del rey, le trajeron comida. Más de un centenar de nativos subieron las escaleras hasta la boca de Gulliver, vertiendo sobre él cestas de fruta, pan y carne. Cuando Gulliver se comió todo, lo llevaron a la capital en una plataforma especialmente diseñada. El prisionero fue colocado en un templo enorme, encadenado a su pierna izquierda con muchas cadenas en miniatura. Era la habitación más grande de todo el país, pero incluso dentro de ella el gigante tenía que caminar a 4 patas. En una reunión de los liliputienses, el rey ordenó que se le diera a Gulliver un personal de 600 sirvientes. Cosieron un traje para el prisionero e incluso una ropa de cama con colchones en miniatura. Y con el tiempo, el rey se convenció de que el gigante era amable y, por lo tanto, lo soltó. Gulliver viajó mucho por el país, estudió las costumbres y el idioma de los liliputienses e incluso participó en sus fiestas y desfiles. Una vez, mientras se comunicaba con el rey, Gulliver se enteró de que Liliputia estaba en guerra con el imperio de Blefuscu, ubicado en una isla vecina. La razón de la disputa fue que los liliputienses no podían estar de acuerdo con los blefuscan sobre cómo romper los huevos correctamente. Los liliputienses los dividieron por el extremo afilado y los blefuscan por el contundente. Y ahora llegaron rumores al rey de Liliput de que el enemigo había preparado una flota y estaba a punto de atacar. Entonces el emperador pidió ayuda a Gulliver, y él aceptó de buen grado. Y así, al amparo de la noche, Gulliver tomó largas cuerdas y nadó hacia los barcos enemigos. Ató una cuerda a cada barco y los arrastró hasta las costas de Lilliput. Los guardias, que eran los únicos en el barco, saltaron al mar y empezaron a nadar alejándose del gigante. Entonces Gulliver desarmó por completo a los oponentes y recibió el título más honorable del reino por esto. Por eso, a los cortesanos no les agradaba Gulliver. Comenzaron a tejer intrigas contra él, y pronto el propio rey acusó al gigante de alta traición. Los rumores se extendieron por todo el reino, y Gulliver se enteró de que en el consejo privado se decidió ejecutarlo. Por lo tanto, esa misma noche, Gulliver se dirigió a la orilla, donde dejó su bote roto. Habiendo reparado el barco a toda prisa, el gigante abandonó apresuradamente el país de los liliputienses, llevándose consigo 6 pequeñas vacas vivas, 2 toros y la misma cantidad de ovejas con carneros. Durante mucho tiempo, Gulliver navegó por el océano hasta que notó un barco inglés. En él, llegó sano y salvo a casa.
pero resultó que esto fue solo el comienzo de las aventuras de Gulliver.